El silencio se volvió un grito entre las estrellas, la incredulidad de una voz extraña rebotó dentro de una estación que no debía sentir sorpresa. El grito vino desde el otro lado de una línea que parecía más una broma que un puente diplomático, una mesera alienígena, garganta bioluminiscente vibrando con un énfasis que en su lengua significaba desdén absoluto. 5 veces al día, exclamó la palabra traducida y transformada por los pasarelas lingüísticos, una acusación que flotó sobre el metal frío como una piedra arrojada a un estanque helado. Para ella, la costumbre humana no era solo una rareza, era una insolencia. Comandante Marisol Vega no estaba en ese salón. Ella estaba en su nave, la Aurora de Tierra, un transporte viejo reconstruido con piezas de funerarias espaciales y promesas rotas, colándose entre las sombras colosales de cargueros que rozaban estaciones comerciales. Su reflejo en la ventanilla mostraba una mujer de facciones firmes, cicatrices finas en la mandíbula, ojos que guardaban el rumor de un planeta que ya no existía como hogar. Sus manos, manchadas de aceite y memoria, apretaban el mando con la rutina de quien repite un rito para no olvidar quién es. Los humanos tenían tradiciones que el Imperium, la vasta red comercial y militar conocida como la Yarrak Syndicate, encontraba incomprensibles. Eran pequeñas cosas, la manera en que los civiles doblaban telas para honrar a los muertos, canciones enterradas en los chips de los niños, una señal con los dedos antes de cada maniobra de aparcamiento. Para la élite Irak, cada gesto humano era un excremento cultural que demandaba limpieza. Y sin embargo, fue uno de esos gestos a medias broma, a medias necesidad, lo que encendió la chispa. La Aurora llevaba a bordo algo que no podía declararse. Era un paquete de habilidades que los humanos no entendían del todo, una mezcla de disciplina, inanición, costumbre y adaptación. En manos de la Yarrak, esa mezcla parecía una excentricidad. Marisol lo había aprendido con su gente, la repetición a cualquier hora del día, 5 veces, como si eso otorgara previsibilidad al caos. Era un vestigio de tierra, una práctica de conciencia que mantenía a la tripulación centrada cuando las estrellas parecían girar demasiado rápido. El pasillo de la estación donde resonó la voz era una arteria comercial con terrazas que chispeaban en idiomas que olían a minerales y ventas cortadas. La mesera, una figura alta con tentáculos delicados, había descubierto la rutina humana porque alguien de Marisol había cometido el exceso de calidez de explicar, en un intento torpe de amistad. Lo que significaba 5 veces al día en una cultura que medía valor en productividad. La noticia se propagó como aceite en agua, de un comedor a otro, hasta llegar a los oídos de funcionarios que nunca habían esperado que la humanidad usara el tiempo así, por señas y repeticiones, como un modo de resistencia. Desde la bahía de carga, la Aurora observó la vastedad del Imperium, muelles que colgaban como costillas de monstruos, naves árboles que fluían con cintas luminosas, pantallas que transmitían cifras y sanciones. La estación exhalaba indiferencia. Era fácil imaginar a la Yarrak como gigantes que habían olvidado el sabor de la sorpresa. Pero la sorpresa, silenciosa y firme, pertenece a quienes parecen indefensos. Marisol ordenó silencio en su cabina. Un mapa viejo colgaba en la pared, rutas marcadas con tinta que correspondían a encuentros, pérdidas, trampas y jamás entradas. Su brújula moral no era un artefacto sino un nombre que ella repetía como si fuera la primera y la última oración que le quedaba. Tenía un plan trivial y tenso, mostrar una habilidad humana en un foro público, no para humillar sino para recordar, para hacer que el Imperium viera a la humanidad por lo que era, impredecible y, cuando era preciso, imparable. Una luz roja parpadeó en la consola, una lectura no autorizada, una señal que el Imperium prefería ignorar hasta que ya era demasiado tarde. Marisol sintió el latido de la nave como un pulso humano. La Aurora había sobrevivido a cosas peores que la vergüenza. Contenía heridas que solo los que la tripulaban conocían, una chapa quemada por una explosión en el cinturón de Tau, un pedazo de tela quemada en la bodega que había pertenecido a un hijo perdido. Ese hilo de pasado se apretaba en la garganta de su capitana con cada vibración. El plan no era heroico. Era tosudo.
Era la decisión de una comandante que había visto su mundo arder y no había tenido más recurso que aprender a plegar el dolor en herramientas. Hacerlo público implicaría riesgo, forzar una sonrisa humana frente a un público alienígena implicaba una rendija donde la oscuridad podría entrar. Pero la incomodidad era un arma si se ejecutaba con calma. El primer momento en que la Aurora pasó bajo un puente comercial, una placa insultante con la insignia del Imperium arrojó luz fría sobre su popa. Por un instante, los ojos de Marisol y la mesera alienígena estuvieron conectados por la frágil traducción humana, la idea de repetir 5 veces, de marcar el día con pequeños actos. Se convirtió en blasfemia o en desafío, dependiendo del lado del mostrador. El cuarto pulso de la señal desconocida cambió el aire. Un mensaje cifrado con antiguas métricas humanas llegó como un latido al casco de la nave, una voz muerta de una estación en la frontera que anunciaba lo imposible. Alguien había dejado una trampa informacional en el corazón del Imperium. Marisol inclinó la cabeza y pensó en las manos de su abuela, en la manera en que tejía y repetía puntadas hasta que la memoria quedaba cálida entre los hilos de lana. No era una oración. Era una preparación. El murmullo en la estación se profundizó. La incredulidad de la mesera había llegado a las mesas correctas. Funcionarios Irak comenzaron a ajustar sus emisiones, curiosos y despectivos. No era la primera vez que los humanos eran objeto de investigación. Era la primera vez que la investigación encontraría algo que no pudo catalogar con términos útiles. El silencio se tensó como una cuerda. El universo contuvo el aliento. Un sensor detectó una pequeña variación en la rutina de los civiles, una repetición exacta, 5 veces, de una serie de movimientos rutinarios que de ningún modo parecían destinados a un propósito de combate. La repetición formó un patrón que los algoritmos nunca habían sabido leer. Para Marisol eso significaba una oportunidad. Para el Imperium, la oportunidad tomó la forma de un error que necesitaba corregirse con la violencia protocolaria. Era el tipo de momento en que las historias pequeñas se convierten en mitos. Un mesero alienígena en una mesa cualquiera había citado la humanidad con desprecio y, sin proponérselo, había encendido una pregunta que no sería respondida con discursos. Marisol respiró, sintiendo el metal de la nave bajo sus palmas, la rueda de la vida empujando hacia adelante. Su plan era complejo y sencillo a la vez, mostrar lo humano frente al ojo frío de la máquina para que el Imperium no pudiera destruir lo que no entendía. La estación exhaló su indiferencia y la Aurora, con su tripulación de artistas rotos y mecánicos, encendió sus motores hacia la próxima jugada. Lo que empezó como una costumbre privada estaba a punto de volverse un estandarte. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La vista desde la cubierta de la Aurora empezó a desplegar la verdadera escenografía del Imperium. Cinturones industriales que se estiraban como cicatrices sobre un planeta que funcionaba menos como territorio y más como una máquina de consumo. Columnas de vapor y torres de refrigeración cantaban su trabajo en tonos que nunca llegaban a ser música, solo un zumbido mecánico. En el horizonte orbital, plataformas de ensamblaje se alineaban como filas de dientes metálicos que mordían el vacío. Marisol y su gente no eran soldados clásicos. Eran obreros, rezagados, antiguos navegantes de huracanes urbanos, poetas que habían aprendido a soldar. Habían ganado combates, sobrevivido, más que ganado, porque su mente humana interpretaba el mundo con agujeros que la programación enemiga no había sabido cubrir. No tenían flotas. Tenían imaginación y memoria. Tenían rituales que a ojos alienígenas parecían absurdos, pero que en la práctica eran ingeniería emocional, repeticiones que entrenaban reflejos, canciones que escondían códigos. Pausas que dejaban respirar a la maquinaria de la vida. La estructura de poder York era elegante y fría. Sus naves eran construcciones vivas, paneles y biotubos que palpitaban con energía. Controlaban rutas comerciales, mercados ilícitos, estaciones de investigación y colonias enteras. Su legitimidad se basaba en la previsibilidad, sistemas perfectos, castigos medidos, lealtad interpretada como eficiencia.
Los humanos, con su rumor de caos y su gusto por la ironía, representaban un residuo histórico que se toleraba solo en pequeñas porciones. Sin embargo, la humanidad tenía algo más que rituales. Tenía historias de pérdidas, anclas que mantenían la voluntad. Cada miembro de la tripulación contaba con reliquias de tierra, una fotografía amarillenta de una playa que ya no existía, un cuaderno con una melodía infantil, una lata de sopa con la última etiqueta legible. Eran piezas que se guardaban en bolsillos interiores y que salían en momentos de silencio, cuando la inmensidad amenazaba con devorar la identidad. Esas cosas eran motores silenciosos, dolor convertido en movimiento. Marisol reunió a su equipo en la bodega inferior. Allí, entre cajas de repuestos y botellas sin etiquetas, desplegó la estrategia. No sería una batalla clásica. La idea consistía en provocar una reacción estética y cultural en la opinión pública del Imperium. Mostrar la habilidad humana, esa mezcla de repetición, improvisación y ritual, frente a audiencias alienígenas, con transmisiones que serían difusamente captadas por satélites y naves. Si la humanidad podía transformar la incomodidad en curiosidad, y la curiosidad en respeto, habrían dado un paso más allá de la mera supervivencia. El entrenamiento era improvisado, casi religioso. Cada día, 5 veces, la tripulación practicaba sus pequeñas maniobras, calibrar respiraciones antes de acciones decisivas, afinar el ritmo de sus pasos en pasillos resbaladizos, sincronizar silencios. Los técnicos marcaron las secuencias con luces discretas, pero la verdadera energía venía del recuerdo. Marisol recordaba a su hermana enseñando a su hijo a atarse los cordones. La paciencia repetida hasta que se volvió autosuficiencia. Esa memoria se volvió arma. Había también una lista práctica de recursos, camuflaje de firmas térmicas, mensajes subcutáneos embebidos en cuentos, objetos cotidianos transformados en señales de comando. El plan exigía coraje, precisión y una pizca de locura. Si el Imperium interpretaba la muestra como una broma, sería ridículo. Si lo interpretaba como un desafío, sería peligroso. Mientras la Aurora se acercaba a un anfiteatro orbital donde se celebrarían exposiciones culturales del Imperium, Marisol repasó la coreografía en su mente. Contempló las silenciosas calles de la vieja tierra en sus recuerdos y sintió la nostalgia como un calor punzante detrás del esternón. Los instrumentos de la nave crujieron como sábanas viejas. Ella cerró los ojos por un segundo y escuchó, como si viniera desde otro tiempo, la voz de un niño recitando el nombre de su madre. Eran ecos que se hacían líquidos y luego acero. El anfiteatro orbital brillaba con proyecciones que exhibían conquistas y estadísticas. La ceremonia estaba diseñada para demostrar el dominio, cada raza presentaba su optimización cultural como prueba de superioridad. Los Yarrak se regodeaban en su propia eficiencia, en su capacidad para convertir el arte en industria. Frente a ellos, un programa humano tendría que pasar del espectáculo a la advertencia sin perder la calidez que definía su especie. La tripulación se movió en silencio por los pasillos del módulo de servicio. Las cámaras estaban por todas partes, los sensores eran pugnaces. Marisol sabía que si fallaban, la respuesta sería rápida y letal. Por eso habían ocultado el núcleo de su exhibición. No era un arma física, sino una coreografía humana que contenía un patrón sensorial cuya resonancia desorganizaría algoritmos y provocaría empatía. Algo que los Yarrak no sabían medir. La mesera que había exclamado la frase se convirtió en un símbolo involuntario. Su incredulidad era gasolina. La Aurora envió una señal mínima, una invitación a observar, ahorra sin pretensiones, una rutina humana transformada en poema mecánico. El anfiteatro aceptó. A los ojos del Imperium, era una rareza cultural exótica, perfecta para su colección de curiosidades. Marisol repasó la secuencia, 5 repeticiones exactas de un gesto combinado con una canción humana oculta en frecuencias que resultaban armoniosas para sistemas nerviosos distintos. Era una apuesta técnica y teatral. La repetición haría que el público notara discrepancias en sus propios patrones de atención. Lo que para un humano sería consuelo, para una máquina sería imprevisibilidad.
Entonces, en la mañana previa al evento, una patrulla Irak irrumpió en el módulo con órdenes de inspección. La tripulación se dispersó y la exhibición quedó a medio montar. En el corazón del problema, un joven mecánico llamado Esteban envió un paquete de datos a la red clandestina, un archivo que contenía la secuencia en bruto. Los ojos de Marisol se clavaron en el destello de la pantalla, la posibilidad de que el mundo viera lo humano sin filtros. La transmisión no duró mucho, pero fue suficiente. Los sensores del Imperium captaron la señal y los analistas comenzaron a preguntar qué era aquello que parecía repetir patrones humanos en un ritmo que no optimizaba recursos. La aurora de curiosidad se extendió. En la bodega, una fotografía vieja se desdobló entre las manos de Marisol, niños jugando en una playa de tierra, risas congeladas por el tiempo. Ese pedazo de memoria la sostuvo. No era el plan lo que la definía, sino la certeza de que la humanidad necesitaba ser vista. El universo contuvo el aliento. La tensión creció. Las oficinas centrales del Imperium ordenaron una demostración controlada y reservaron un palco para funcionarios de alto rango. Lo que había comenzado como una provocación cultural se convertía en una prueba donde los humanos eran más cenicientos que curiosos. Marisol, sin embargo, notó una grieta en su seguridad, la arrogancia de los superiores Irak. Creían que podían observar, medir y catalogar cualquier forma de vida. No habían considerado la posibilidad de que la humanidad convirtiera la vulnerabilidad en poder. Una noche antes del evento, la tripulación encendió una fogata simbólica en la bodega, una llama artificial que olía a tierra mojada y memoria. Cada miembro depositó en el fuego un objeto pequeño, una chapa, una nota, un trozo de tela. Fue un acto privado de duelo y reafirmación. La ceremonia fue breve, apenas un murmullo, pero su calor penetró en las costuras de todos. Marisol miró la llama y escuchó algo que le recordó a la voz de su madre tarareando una canción de cuna. El murmullo se convirtió en una promesa, no rendirse, aunque el mundo quisiera que lo hicieran. Ese ancla humana, esa canción remota, fue la que convirtió la exhibición en una apuesta existencial. No se trataba de impresionar a los alienígenas, sino de obligarlos a reconocer que había un método en la apariencia humana de caos, que repetición y memoria podían ser estrategias. Cuando la aurora se desplegó frente al anfiteatro con su insignia humilde y el equipo preparado, el público no sabía si reír, observar o castigar. La primera señal de la función fue un silencio calculado. La sala entera se tensó como si esperara un trueno. Las cámaras se acercaron. Las luces se ajustaron. Y entonces la humanidad comenzó a moverse, con la precisión de quien ha repetido algo hasta convertirlo en músculo. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La coreografía humana irrumpió en la pantalla del anfiteatro. 5 repeticiones, exactas y sutiles, de gestos que parecían niños, la forma en que las manos se cubrían la boca al respirar, la inclinación de la cabeza para nombrar un recuerdo. El ritmo de pasos que dibujaban un mapa invisible. Lo que para un observador neutro podría haber sido mera curiosidad, para el sistema Irak representó una anomalía, patrones que no optimizaban ni reportaban datos útiles, pero que producían un efecto inesperado en las masas. Las cámaras captaron rostros alienígenas que parpadeaban más lento, como si el gesto humano les obligara a procesar algo que sus modelos no contemplaban. Analistas en estaciones remotas comenzaron a registrar métricas que no podían clasificar, picos de atención no correlacionados con recompensas, descensos en niveles de agresión entre espectadores que habían llegado hostiles. Eran indicadores insospechados. La repetición humana, lejos de ser solo un ritual, intervenía la percepción como música que desordenaba algoritmos. Mientras tanto, la seguridad del anfiteatro se movía con calma predeterminada. Marisol observó desde la cabina de la Aurora, controlando la transmisión con la concentración de quien mapea el latido de un enemigo. No era una victoria instantánea, era un experimento de lento pulso. Pero cuando la reacción del público alcanzó un umbral inesperado, apaciguamiento generalizado,
curiosidad que derivaba en preguntas en Fiat, funcionarios Irak tomaron nota. Para ellos, la humanidad dejaba de ser curiosidad exótica y se convertía en una variable no controlada. Fue entonces cuando la tragedia marcó su primera huella. Un accidente calculado, o quizás una reacción imprevista, desencadenó pánico en un sector del anfiteatro. Un equipo de seguridad York intervino con fuerza desmedida. En medio del caos, Esteban fue alcanzado por una descarga destinada a dispersar a la multitud. Su cuerpo, contorsionado y pequeño frente a los bióticos gigantes, fue removido con brusquedad. La imagen de su mano, todavía aferrada a la lata con la etiqueta de una sopa de tierra, se grabó en la memoria de los que vieron la transmisión. La pérdida no fue un simple número de bajas. Fue un fulgor que encendió una determinación silenciosa entre los humanos. El dolor fue una nota en la sinfonía de sus acciones. Marisol guardó la imagen de Esteban como otros guardan fotografías de la infancia, con delicadeza y furia a la vez. En la bodega, la lata de sopa fue colocada en un altar improvisado. La tripulación recitó la rutina 5 veces en voz baja, no como un ritual de arte sino como un juramento. El golpe forzó un cambio. La respuesta de la Aurora ya no sería solo cultural, necesitaba herramientas más afiladas. Se planificaron pequeños sabotajes, interferencias en señales de navegación, manipulación de cargas en plataformas de ensamblaje, extracciones precisas de chips de sensorialidad. Los humanos sabían lo que tenían, ingenio barato y sacrificio. Jugaron a su favor la percepción. Cada gesto, cada pequeña pérdida, empujaba la historia hacia la inevitable confrontación. Un ataque encubierto en un corredor logístico provocó una redistribución de recursos del Imperium que dejó partes críticas de una estación sin vigilancia. Fue la abertura que la Aurora necesitaba. Un equipo liderado por Marisol se introdujo en la red de mantenimiento de la estación con herramientas que parecían antiguas. Manualidades humanas de cables retorcidos y un conocimiento de atajos que venían de la costumbre de caminar por laberintos urbanos. Su avance fue un desfile de silencios y respiraciones controladas, 5 veces, como de costumbre. En esa noche de pasillos y luces intermitentes, un recuerdo de tierra se hizo tangible de forma destellante y cruel. Marisol encontró un piano muteado en una sala de descanso. Sus manos, que habían aprendido a disparar y a coser, tocaron una tecla y escucharon el eco de una infancia perdida. Fue una ráfaga de nostalgia breve, un latido que le recordó la voz de su hijo llamando mamá en un patio lleno de polvo. Era una memoria que dolía. La tecla resonó una sola vez, una nota quebrada en la inmensidad metálica, y luego la misión continuó. La nostalgia se convirtió en combustible. La operación de sabotaje dio frutos. La señal de un nodo de control fue corrompida mediante la inserción de patrones humanos no optimizados, forzando a los sistemas Irak a recalibrar. La recalibración consumió tiempo, el tiempo permitió movimientos humanos más audaces. Los hackers enviaron transmisiones anómalas que mostraban videos antiguos de tierra, niños saltando, personas cantando en plazas, fuegos improvisados en noches frías. Las imágenes no eran estratégicas por sí mismas, pero producían una perturbación en la narrativa Imperium. La humanidad ya no era una amenaza material, era una infección cultural. La respuesta del Imperium fue predecible en su crueldad. Un destacamento blindado llegó a la estación de ensamblaje y, en un intento por restaurar orden, ejecutó una purga que no se detuvo ante civiles. Una pequeña colonia humana cayó en llamas. Entre las ruinas, una bandera hecha de trapo se consumió en una nube de humo. Marisol llegó cuando el fuego aún lamía los restos. Entre los escombros encontró la huella de una mano infantil sobre una tabla carbonizada. Era una de esas imágenes que se convierten en símbolos por accidente, la fragilidad de la humanidad recortada contra la violencia del Imperium. El dolor consolidó el coraje. En la bodega de la Aurora, la tripulación lloró en silencio, repitiendo sus gestos 5 veces, como si la repetición fuese un bálsamo. La pérdida se clavó en sus entrañas y se transformó en una nueva resolución, no retrocederían ante la opresión numérica.
Si el Imperium quería pulverizar las pequeñas comarcas humanas para demostrar supremacía, los humanos harían algo que la maquinaria no podía procesar, usarían sus rituales como armas de confusión. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La estrategia siguiente fue brutal y hermosa en su simplicidad, convertir cada acto humano, desde una canción a una costumbre culinaria, desde un saludo hasta un juego infantil, en vector de interferencia. Las transmisiones anómalas se multiplicaron, infiltrando las ondas comerciales y los muros de datos del Imperium. Se filtraron historias de pérdida, canciones de cuna, imágenes que no eran propaganda sino fragmentos auténticos de vida. Los alienígenas comenzaron a experimentar una sensación nueva e inútil, empatía indecisa. La reacción final del Imperium llegó con una orden tajante: eliminar a la Aurora y a cualquier foco de resistencia identificado. Grandes naves se posicionaron como sombras férreas. La retórica en las transmisiones oficiales abrió la puerta a un ataque directo. Marisol observó las lecturas en la mesa de mando y supo que la confrontación era inevitable. No había espacio para negociaciones que valoraran la paradoja humana, la respuesta sería de fuerza. La batalla se acercaba como una lluvia pesada y eléctrica. Marisol tomó una decisión que significó dejar atrás algo muy humano, arrancar un pedazo de la historia familiar y convertirlo en bandera para que los demás la siguieran. En la cubierta, hizo una selección de voluntarios para un ataque de distracción, uno que sacrificaría oportunidades pero abriría la puerta a una jugada mayor. Las personas elegidas habían perdido tanto que su nombre no era ya una posesión sino un estandarte. Marisol no celebró la elección, la aceptó con el peso de quien entiende que el costo es la moneda de la libertad. Una noche antes del ataque, los humanos realizaron un pequeño rito en la cubierta, 5 repeticiones exactas de una plegaria no religiosa, colocar manos sobre la hélice de la nave. Respirar como si tomaran el ritmo de un corazón compartido, pronunciar en voz baja nombres que el viento no debía escuchar. Fue silencio y fuego a la vez. Las manos se apretaron, los ojos se humedecieron. Y cuando los motores arrancaron en la madrugada, la Aurora partió con una tripulación que, si caía, lo haría con dignidad. El universo contuvo el aliento. La nave de la Aurora surcó el vacío hacia la mancha oscura donde las naves Imperium aguardaban. No buscaban la gloria. Buscaban despertar. El combate se desplegó como una bestia que devora coordenadas y nombres. Naves de caza gigantescas cortaron el espacio con aletas bioluminiscentes, rodeando a la Aurora con un ruido que, para los humanos, era una lluvia de metal. Las explosiones dibujaron patrones en la negra tela del cosmos, manchas de fuego que parecían constelaciones nuevas e inciertas. Marisol gimió, no por el dolor físico, había aprendido a soportarlo, sino por la responsabilidad de cada vida que dependía de su decisión. La estrategia humana, tejida en bocetos y memoria, era menos de fuerza y más de ruido. Sus transmisiones culturales saturaron las redes enemigas. Las secuencias repetidas introdujeron latidos que desorientaron sensores y provocaron microparadas en las lógicas de combate Irak. Donde la máquina esperaba continuidad, encontró discontinuidad. Donde esperaba obediencia, encontró improvisación. La Aurora no luchaba sola, pequeñas flotas de aparición, naves convertidas de refugio en combates clandestinos, emergieron de los pliegues del vacío como ratones con coraje. En un momento que quedaría grabado en las crónicas informales, la Aurora ejecutó una maniobra de rayo, una penetración directa hacia la cubierta de mando del buque Catedral Imperium. Una estructura gigantesca que flotaba como una ciudad satélite. La maniobra exigía más que destreza técnica, pedía un sacrificio. Marisol eligió liderar el abordaje personal. Su rostro, iluminado por el resplandor de explosiones naranja y azul, tenía la composición de alguien que había memorizado la muerte y la transformaba en paso firme. Dentro del buque catedral, los espacios eran una mezcla de arquitectura biométrica y maquinaria ancestral. Pasillos que olían a aceite y sangre se abrían en salas donde los Yarrak discutían políticas de control.
Los humanos, con su costumbre de repetir, usaron esas repeticiones para sincronizar distracciones, 5 bombas sonoras, 5 cortes de energía, 5 coros de canciones humanas que se filtraron por frecuencia. La confusión se volvió tangible, los alienígenas se movían como si les hubieran cortado el hilo de sus pensamientos. Fue durante el abordaje que la figura de la mesera apareció otra vez, no en persona sino como metáfora. La cultura alienígena que había juzgado la repetición humana recibió en su centro una muestra de aquello que había despreciado. Los Yarrak, que se creían maestros del control, experimentaron la caída de sus suposiciones. Las barreras que separaban los conceptos se disolvieron en el clamor humano. La confrontación alcanzó su clímax en la sala de comando central, un espacio vasto con un trono de cables y pantallas que mostraban la geografía de un imperio entero. Allí, Marisol y su tripulación enfrentaron a guardianes biónicos. La lucha fue física y simbólica, cada golpe era un símbolo, cada herida una acusación. En un punto, cuando la presión era máxima, Marisol tomó un elemento sencillo, un instrumento musical humano, una flauta metálica oxidada que pertenecía a su hijo, y la tocó sin melodía. Solo con la insistencia de notas repetidas, 5 veces. La frecuencia resultante no era armónica con los sistemas Iraq, incidía en estructuras nerviosas y en algoritmos de decisión. La sala sintió el efecto como un temblor. Los reguladores de la nave comenzaron a oscilar, pantallas se amortiguaron y la coordinación enemiga cayó en fragmentos. En una reacción que nadie podría haber predicho, el patrón de la repetición humana, como una llave, abrió un fallo en el sistema de defensa del catedral. Un eslabón en la cadena de control se aflojó y la nave quedó temporalmente expuesta. La oportunidad fue brutal y precisa. Explosiones controladas abrieron corredores para que equipos humanos hicieran lo que mejor sabían: reparar, desajustar, improvisar soluciones. Un joven técnico, con las manos temblando por la adrenalina y el miedo, introdujo un cable que cerró un circuito errado y provocó la implosión de la cámara de energía principal del catedral. Una falla concentrada que desintegró el cumplimiento logístico del Imperium en esa región. Fue una derrota material y simbólica. Pero la victoria tuvo su precio. En la confusión, muchas vidas humanas se dejaron atrás. Algunos cayeron en pasillos que minutos antes se habían llenado de risas, otros se volvieron nombres en transmisiones que enviaron a dioses en cadenas de código. Marisol perdió a compañeros que habían compartido raciones y secretos en la bodega. La pérdida caló como sal. Cuando la batalla concluyó, con el catedral herido y flotando como un organismo moribundo, la victoria olía a hierro y memoria. En la cubierta de la Aurora, la tripulación congració luto y triunfo. Los daños fueron extensos, pero la noticia se propagó. Donde antes había desprecio, ahora había sorpresa. La cultura Irak había visto, en una maniobra que combinó tradición y truco, una especie dispuesta a usar su humanidad como arma. Cuando la transmisión del acontecimiento circuló por la red imperial, la incredulidad se transformó en inquietud. Los ciudadanos de incontables mundos vieron imágenes, manos humanas repitiendo 5 gestos, ojos llenos de memoria, cuerpos dando pasos que parecían sin sentido pero que arruinaban engranajes. El Imperium intentó controlar la narrativa, pero ya era tarde. Las semillas de la duda habían germinado. En los días siguientes, insurgencias pequeñas pero significativas surgieron en colonias que antes habían aceptado la dominación Irak sin pensar. Los objetos cotidianos humanos, un pañuelo, una canción, un juego infantil, comenzaron a tener una nueva connotación, no solo recuerdos, sino símbolos de resistencia. La victoria de la Aurora se convirtió en una onda expansiva que las máquinas no supieron contener. Marisol, mientras observaba la marea de transmisiones, pensó en la fragilidad de la memoria humana. Recordó otra escena que la ancló, el rostro arrugado de su abuela, sosteniendo una pieza de pan quemado, cantando en una lengua antigua. Fue un recuerdo efímero, breve como una nota, pero su fuerza fue enorme. Fue esa nostalgia la que le dio claridad. No estaba luchando por bandera o por recursos.
Luchaba por la posibilidad de que el recuerdo humano siguiera vivo. Las noticias corrieron, la violencia del Imperium había sido contenida, pero a costa de perder el monopolio de la narrativa. Para muchos aliados en el borde del Imperium, la humanidad dejó de ser una curiosidad y se volvió un principio a tener en cuenta. Y en los pasillos donde la mesera había exclamado, la palabra 5 veces pasó a significar otra cosa, un símbolo de resistencia que incluso la burocracia temía. La batalla, sin embargo, no trajo paz automática. Había dolor, cenizas, escombros y faltas que no podían repararse con discursos. La promesa de futuro se sostenía sobre huesos. La tripulación lloró en la cubierta y cantó su canción 5 veces, como si la repetición pudiera coser lo roto. Desde el vacío, un eco de la tierra se elevó, voces que nombraban nombres perdidos, que contaban historias cortas para mantener vivos los rostros que ya no estaban. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La victoria tuvo rostro humano, pequeños asentamientos que se negaron a abandonar sus plazas, un mercado que volvió a colgar telas coloridas y una escuela donde se enseñaba una canción que antes se creyó perdida. La reputación humana cambió. Donde antes había desprecio, ahora había cuidado y, en algunos, una especie de temor respetuoso. La narrativa del imperio se resquebrajó en la periferia, sus aliados comenzaron a reevaluar el valor de costumbres aparentemente arbitrarias. Marisol regresó a la Aurora con menos tripulantes, con la mirada más cansada pero con una ligera curvatura en los labios que no era sonrisa sino aceptación. En la bodega, sobre la mesa donde se guardaban reliquias, la lata de sopa de Esteban brillaba con una pátina nueva, ya no era basura, era sacramento. La tripulación la colocó junto a otras piezas y, por la noche, cosieron una bandera improvisada con retazos de tela. La bandera no tenía diseño oficial, era un collage de vidas. Los días siguientes se llenaron de reconstrucción y memoria. Prácticas humanas que parecían triviales se convirtieron en la base de la revitalización social, reuniones 5 veces al día para verificar el estado de la comunidad, cantos que enseñaban códigos de seguridad. Recetas que escondían técnicas de fabricación de materiales. Lo que antes había sido ritual se transformó en tecnología social. En las estaciones y mercados, historias surgieron como setas después de la lluvia. Relatos de pequeños actos heroicos circularon, un mecánico que sacrificó su tiempo para recalibrar un generador, una maestra que enseñó a niños la canción de tierra para calmar sus miedos. Un carpintero que construyó una cuna con las tablas de una nave caída. La humanidad fue descomponiéndose no mediante grandes monumentos, sino mediante acciones diarias que sostenían la vida. Hubo un juicio simbólico en la opinión pública, el Imperium podía haber ganado batallas materiales, pero había perdido el control sobre la imaginación colectiva. Entre colonias que antes se consideraban neutras, surgió una nueva red de ayuda mutua. La repetición humana, 5 veces, se convirtió en una suerte de código de hermandad. Donde la lógica imperial veía desperdicio, los humanos vieron resiliencia. Marisol caminó por la cubierta de la Aurora en la mañana en que zarpó hacia un nuevo corredor de comercio. El sol artificial del puerto orbital se posó en las chapas reparadas, dando a los metales un brillo cálido. Ella sostuvo en la mano un pedazo de tela que había pertenecido a su hijo, ahora cosido a la bandera de la tripulación. Era un acto de memoria y de afirmación, nada de lo perdurable había desaparecido completamente. La cultura Irak había visto, en una maniobra que combinó tradición y truco, una especie dispuesta a usar su humanidad como arma. Cuando la transmisión del acontecimiento circuló por la red imperial, la incredulidad se transformó en inquietud. Los ciudadanos de incontables mundos vieron imágenes, manos humanas repitiendo 5 gestos, ojos llenos de memoria, cuerpos dando pasos que parecían sin sentido pero que arruinaban engranajes. El Imperium intentó controlar la narrativa, pero ya era tarde. Las semillas de la duda habían germinado. En los días siguientes, insurgencias pequeñas pero significativas surgieron en colonias que antes habían aceptado la dominación Irak sin pensar.
Los objetos cotidianos humanos, un pañuelo, una canción, un juego infantil, comenzaron a tener una nueva connotación, no solo recuerdos, sino símbolos de resistencia. La victoria de la aurora se convirtió en una onda expansiva que las máquinas no supieron contener. Marisol, mientras observaba la marea de transmisiones, pensó en la fragilidad de la memoria humana. Recordó otra escena que la ancló, el rostro arrugado de su abuela, sosteniendo una pieza de pan quemado, cantando en una lengua antigua. Fue un recuerdo efímero, breve como una nota, pero su fuerza fue enorme. Fue esa nostalgia la que le dio claridad. No estaba luchando por bandera o por recursos. Luchaba por la posibilidad de que el recuerdo humano siguiera vivo. Las noticias corrieron, la violencia del Imperium había sido contenida, pero a costa de perder el monopolio de la narrativa. Para muchos aliados en el borde del Imperium, la humanidad dejó de ser una curiosidad y se volvió un principio a tener en cuenta. Y en los pasillos donde la mesera había exclamado, la palabra 5 veces pasó a significar otra cosa, un símbolo de resistencia que incluso la burocracia temía. La batalla, sin embargo, no trajo paz automática. Había dolor, cenizas, escombros y faltas que no podían repararse con discursos. La promesa de futuro se sostenía sobre huesos. La tripulación lloró en la cubierta y cantó su canción 5 veces, como si la repetición pudiera coser lo roto. Desde el vacío, un eco de la tierra se elevó, voces que nombraban nombres perdidos, que contaban historias cortas para mantener vivos los rostros que ya no estaban. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La victoria tuvo rostro humano, pequeños asentamientos que se negaron a abandonar sus plazas, un mercado que volvió a colgar telas coloridas y una escuela donde se enseñaba una canción que antes se creyó perdida. La reputación humana cambió. Donde antes había desprecio, ahora había cuidado y, en algunos, una especie de temor respetuoso. La narrativa del imperio se resquebrajó en la periferia, sus aliados comenzaron a reevaluar el valor de costumbres aparentemente arbitrarias. Marisol regresó a la Aurora con menos tripulantes, con la mirada más cansada pero con una ligera curvatura en los labios que no era sonrisa sino aceptación. En la bodega, sobre la mesa donde se guardaban reliquias, la lata de sopa de Esteban brillaba con una pátina nueva, ya no era basura, era sacramento. La tripulación la colocó junto a otras piezas y, por la noche, cosieron una bandera improvisada con retazos de tela. La bandera no tenía diseño oficial, era un collage de vidas. Los días siguientes se llenaron de reconstrucción y memoria. Prácticas humanas que parecían triviales se convirtieron en la base de la revitalización social, reuniones 5 veces al día para verificar el estado de la comunidad, cantos que enseñaban códigos de seguridad. Recetas que escondían técnicas de fabricación de materiales. Lo que antes había sido ritual se transformó en tecnología social. En las estaciones y mercados, historias surgieron como setas después de la lluvia. Relatos de pequeños actos heroicos circularon, un mecánico que sacrificó su tiempo para recalibrar un generador, una maestra que enseñó a niños la canción de tierra para calmar sus miedos. Un carpintero que construyó una cuna con las tablas de una nave caída. La humanidad fue descomponiéndose no mediante grandes monumentos, sino mediante acciones diarias que sostenían la vida. Hubo un juicio simbólico en la opinión pública, el Imperium podía haber ganado batallas materiales, pero había perdido el control sobre la imaginación colectiva. Entre colonias que antes se consideraban neutras, surgió una nueva red de ayuda mutua. La repetición humana, 5 veces, se convirtió en una suerte de código de hermandad. Donde la lógica imperial veía desperdicio, los humanos vieron resiliencia. Marisol caminó por la cubierta de la Aurora en la mañana en que zarpó hacia un nuevo corredor de comercio. El sol artificial del puerto orbital se posó en las chapas reparadas, dando a los metales un brillo cálido. Ella sostuvo en la mano un pedazo de tela que había pertenecido a su hijo, ahora cosido a la bandera de la tripulación. Era un acto de memoria y de afirmación, nada de lo perdurable había desaparecido completamente.
En la noche posterior a su último ajuste en rumbo, Marisol se sentó en la bodega y dejó que la canción que había sido su ancla se filtrara por la nave. 5 repeticiones. Cada nota era una llamada a los que quedaban despiertos. Mientras la melodía llenaba los rincones olvidados, aparecieron imágenes de la tierra, campos que se mecían, lluvia en ventanas, la voz de una madre que corrige un nombre con cariño. El recuerdo no era inocuo, era una herida y una curación a la vez. 2 momentos de dolor profundo se presentaron en la memoria colectiva como dolores leves que nunca sanan del todo. Primero, la imagen de una escuela quemada y los dibujos carbonizados que contenían respuestas pendientes. Segundo, la fotografía de Marisol sosteniendo la mano de su hijo en un muelle cubierto de neblina, justo antes de que la nave se marchara. Esos anclajes no se exhibían con teatralidad. Se colocaban en lugares íntimos para que la tristeza siguiera siendo brújula y no armamento. La reconstrucción continuó mediante actos pequeños y persistentes. Grupos de voluntarios llevaron agua a colonias, maestros impartieron lecciones sobre reparación de sistemas y narradores contaron historias que mantenían la memoria colectiva viva. El Imperium, herido y desconcertado, intentó retomar su narrativa. Mandó emisarios con promesas de comercio y cooperación, pero la confianza estaba rota. La humanidad, por su parte, se mostró cautelosa, no buscaban la guerra de conquista, sino la garantía de poder existir a su manera. En uno de los puertos liberados, un mercado se llenó de música. Niños jugaban alrededor de una estructura hecha con restos de la nave catedral, reciclando piezas y dándoles nuevos usos. La escena era pequeña y gigantesca a la vez, un baile humano que se movía en patrones repetidos, 5 pasos que se convertían en rito y estrategia. La gente allí no celebraba una victoria sin precio, celebraba la posibilidad de decir aquí estamos y que ese aquí contara para algo. La aurora puso rumbo hacia regiones donde la humanidad podía tender puentes en lugar de trincheras. Marisol supo que la paz sería siempre frágil, que la vigilancia tendría que mantenerse viva en la forma de costumbres y en la repetición. Pero la esencia de la victoria no estaba en las naves destruidas ni en los sistemas saqueados, estaba en el hecho de que una especie había transformado sus heridas en instrumentos de continuidad. La historia de cómo todo empezó con una exclamación de incredulidad de una mesera alienígena se convirtió en una fábula que los humanos contaban en sus reuniones. No para humillar a la otra especie, sino para recordar que la sorpresa, la ironía y la costumbre pueden cambiar el curso de la historia. Los relatos no escondían la pérdida, la mencionaban y la honraban con la misma naturalidad con que se repite un gesto 5 veces. En la bodega de la Aurora, la tripulación colocó un pequeño altar con objetos, la lata de sopa de Esteban, la flauta oxidada del hijo de Marisol, una pieza de tela chamuscada de la bandera quemada. Los anclajes de memoria quedaron ahí, entre el olor a aceite y la canción repetida una y otra vez. Era una ofrenda silenciosa a los que se habían ido y un recordatorio para los que seguían. Cuando la Aurora dejó atrás el puerto, su transpondedor emitió una secuencia simple, 5 pulsos seguidos, que representaban no una señal militar sino una llamada humana, una especie que marcaba el tiempo, que recordaba y continuaba. La transmisión cruzó redes y cayó en sistemas que la recibieron con asombro. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.